Entre los muchos momentos que han hecho latir más fuerte los corazones de quienes aman la complicidad entre Jimin y Jungkook, hay uno en particular que desborda sentimientos, miradas llenas de significado y una intervención que no deja espacio a dudas sobre la intensidad de su conexión. Se trata de una premiación donde BTS compartía escenario con otros artistas, rodeados de luces brillantes, emoción y el bullicio propio de un evento tan grande. Sin embargo, en medio de todo aquel caos de celebraciones, risas y discursos, hubo un instante que pareció pertenecer solo a ellos. Jimin y Hoseok, siempre unidos por una hermandad cálida y reconfortante, compartían un momento de cercanía que demostraba la confianza y el cariño que se tienen. Jimin, con su característica ternura, se acomodó entre los brazos de Hobi, recostando su cabeza sobre su cuello con una naturalidad que reflejaba lo mucho que disfruta de la compañía de su amigo. Hoseok, como siempre, lo recibió con una sonrisa, permitiéndole encontrar en él un refugio momentáneo en medio de la algarabía del evento. Pero entre la multitud y el resplandor de los reflectores, había alguien que no perdía detalle de aquella escena: Jungkook. Desde su lugar, sus ojos estaban fijos en Jimin con una intensidad imposible de ignorar. No era solo una mirada casual, ni de simple curiosidad. Era una mirada cargada de emociones, de un sentimiento profundo y evidente. Celos, posesividad, pero también una necesidad genuina de ser él quien estuviera en el lugar de Hoseok. Hoseok, perceptivo como pocos, notó al instante la manera en que Jungkook observaba la escena. No necesitaba palabras para entender lo que estaba pasando. Conociéndolos tan bien como lo hacía, sabía que Jungkook no soportaría mucho tiempo más ver a Jimin en los brazos de otra persona sin intervenir. Y Hoseok, con su corazón generoso y su instinto protector hacia ambos, no dudó en hacer lo correcto. Con una leve sonrisa cómplice, le cedió su lugar. Jungkook no tardó ni un segundo en reaccionar. Apenas Hobi dio un paso atrás, él avanzó con determinación, colocándose justo detrás de Jimin, como si aquel fuera su sitio natural. Sin vacilación, llevó sus manos a los hombros de Jimin, atrayéndolo hacia sí con una seguridad inquebrantable. Envolvió su cuerpo en un abrazo firme pero cálido, descansando su cabeza sobre la de Jimin, cerrando los ojos por un instante como si estuviera saboreando la tranquilidad de aquel contacto. Jimin no se sorprendió, no hubo resistencia ni preguntas. Al contrario, se acomodó contra Jungkook con la misma comodidad con la que antes lo había hecho con Hoseok, pero esta vez con una diferencia notable. Su sonrisa se volvió más serena, sus manos se posaron instintivamente sobre las de Jungkook, y la forma en que se inclinó ligeramente hacia él revelaba algo más profundo. Jungkook se veía satisfecho, tranquilo, como si por fin estuviera donde debía estar. Su agarre era firme, protector, y cada movimiento de su cuerpo demostraba lo mucho que le gustaba tener a Jimin así, entre sus brazos, pegado a él, sintiéndolo tan cerca. No había prisa ni incomodidad, solo una complicidad que lo decía todo sin necesidad de palabras. Hoseok, desde su lugar, observaba la escena con una sonrisa cómplice. Él sabía, lo había sabido desde hace mucho tiempo. Sabía que estos dos no necesitaban grandes declaraciones ni etiquetas para entenderse, que había algo en la forma en que se miraban, en la manera en que Jungkook siempre encontraba la forma de estar cerca de Jimin, en cómo Jimin lo dejaba hacer, en cómo sus cuerpos parecían atraerlos instintivamente el uno al otro. Tal vez habían tenido un día difícil, tal vez habían discutido, o simplemente habían estado demasiado ocupados como para compartir un momento así antes de la ceremonia. Pero fuera lo que fuera, Hoseok entendía que ellos necesitaban esto. Necesitaban sentir que estaban juntos, que se tenían, que incluso en medio de la multitud y de todos los flashes, su pequeño mundo seguía intacto. Jungkook no soltó a Jimin durante un buen rato, y Jimin, lejos de apartarse, se dejó envolver, disfrutando del calor y la seguridad que solo Jungkook parecía ser capaz de darle. Para el resto del mundo, era solo un gesto más entre dos amigos cercanos, pero para quienes los conocían, para quienes sabían leer entre líneas, aquel momento decía mucho más de lo que las palabras jamás podrían expresar. Entre los muchos momentos inolvidables de Jungkook, hay algunos que desbordan complicidad y coquetería de una manera tan natural que es imposible no notar la química entre ellos. Uno de esos instantes ocurrió durante su viaje a Japón, en el icónico episodio de Are You Sure,
donde compartieron una cena relajada, sin cámaras oficiales, sin guiones, simplemente siendo ellos mismos, disfrutando de la compañía del otro en un ambiente íntimo y desenfadado. Desde el inicio del video, la comodidad entre ellos es evidente. Se sienten libres, sin reservas, compartiendo comida, sonrisas y pequeñas bromas que demuestran lo bien que se entienden. No hay filtros, no hay tensiones, solo dos personas disfrutando el momento con la confianza que solo se tiene con alguien muy especial. En medio de la cena, entre bocados y risas, Jimin, con esa despreocupación juguetona que lo caracteriza, menciona algo que provoca un giro inesperado en la conversación. Con una sonrisa traviesa y un brillo especial en los ojos, dice: «Oye, iba a aflojarme un poco los pantalones para estar más cómodo mientras comía, pero ya lo había hecho. Así que ahora estoy completamente relajado, todo está más suelto». La forma en que lo dice, sin pena alguna, con esa risa ligera y el tono relajado, hace que el ambiente se torne aún más íntimo. No está midiendo sus palabras, simplemente se expresa como lo haría con alguien con quien tiene la confianza absoluta, alguien con quien puede decir cualquier cosa sin miedo a ser juzgado. Jungkook, quien hasta ese momento parecía concentrado en su comida, levanta la vista y al instante su expresión cambia. Una sonrisa lenta, casi maliciosa, se dibuja en sus labios mientras procesa lo que acaba de escuchar. Sus ojos brillan con una chispa juguetona y, sin dudarlo ni un segundo, responde con una frase que deja en claro el nivel de confianza y atrevimiento entre ellos. «Quítate todo». Su tono no es serio, pero tampoco es completamente en broma. Hay un matiz en su voz, un atrevimiento que solo puede permitirse con Jimin. Es una frase descarada, pero dicha con tanta naturalidad y complicidad que en lugar de generar incomodidad, provoca risas, provocación y, sobre todo, una muestra clara de la cercanía que comparten. Jimin no se sorprende. Al contrario, su sonrisa se ensancha y su risa es ligera, juguetona. No hay vergüenza en su expresión, solo diversión y quizá un poco de satisfacción al ver la reacción de Jungkook. Esos pequeños intercambios, esos comentarios que pueden parecer simples, en realidad dicen mucho más de lo que las palabras expresan. Porque esto no es solo un juego de palabras, es la manera en que Jungkook y Jimin se comunican, la forma en que se retan, se provocan, se prueban el uno al otro en un baile silencioso de complicidad. No es necesario que nadie más entienda lo que sucede entre ellos. Lo único que importa es la forma en que se miran, la seguridad con la que se hablan, la facilidad con la que cruzan esa línea entre lo amistoso y lo íntimo sin miedo ni dudas. Jungkook no se corta, no filtra sus palabras cuando está con Jimin. Y Jimin, lejos de incomodarse, disfruta de esos momentos, juega con ellos, los aviva. Como si fuera lo más normal del mundo, como si esas conversaciones fueran parte de su día a día, de su dinámica única, de esa relación que, aunque no necesita etiquetas, se siente sólida, real, tangible. Porque lo que realmente se muestra en este momento no es solo la coquetería o el atrevimiento. Es la confianza absoluta, la libertad de ser ellos mismos, sin barreras ni formalidades innecesarias. Es el reflejo de lo bien que se conocen, de lo mucho que disfrutan estar juntos y de lo fácil que es para ellos sumergirse en un universo donde solo existen los dos. No hay nada más evidente que la manera en la que Jungkook mira a Jimin. No es una mirada cualquiera. No es una simple expresión de amistad o cariño pasajero, es algo más, algo profundo, algo que habla por sí solo. Jungkook no necesita decir lo que siente, porque sus ojos lo gritan con cada instante en el que se posan sobre Jimin, con cada ocasión en la que, sin importar dónde estén o quién los rodee, su atención se enfoca únicamente en él. Y es que cuando muchos dicen en broma que Jungkook se lo quiere comer con la mirada, tal vez no estén tan lejos de la verdad. Porque hay algo en sus ojos, en la intensidad con la que lo observa, que transmite mucho más que simple admiración. Es deseo, es fascinación, es ese tipo de mirada que alguien solo dedica a una persona que le provoca todo a la vez, alguien que lo atrapa sin remedio. No importa si están en una sesión de fotos con cientos de cámaras apuntándolos, no importa si están rodeados de personas, Jungkook siempre encuentra la manera de mirarlo como si estuvieran solos en el mundo. Es en esos momentos donde sus ojos brillan con un matiz diferente, donde su expresión se suaviza y se vuelve casi hipnótica, como si no pudiera evitarlo, como si su mirada estuviera atada a Jimin de una forma inevitable.
No es solo amor lo que hay en su mirada, es devoción. Es ese tipo de conexión que no necesita explicaciones, porque se siente con cada mirada furtiva, con cada instante en el que sus ojos vagan sin rumbo hasta encontrar los de Jimin, y cuando lo hacen, se quedan ahí, sin moverse, sin querer apartarse. Y lo más hermoso es que no solo es cuando están en sesiones de fotos o en eventos, sino en cualquier momento del día. Jungkook lo mira cuando Jimin habla, lo observa con una atención tan absoluta que parece que cada palabra que sale de su boca es lo más importante que ha escuchado en su vida. Lo sigue con la mirada cuando camina, como si no quisiera perderse ni un solo movimiento. Y cuando Jimin no está prestando atención, cuando está distraído o concentrado en otra cosa, Jungkook simplemente se queda ahí, contemplándolo en silencio, con una expresión en el rostro que es difícil de describir, pero que cualquiera que lo vea entiende de inmediato. Es una mirada intensa, pero también tierna. Es una mirada de alguien que lo conoce, que ha visto cada una de sus facetas, que sabe perfectamente cómo es cuando está feliz, cuando está triste, cuando está cansado o emocionado. Y eso es lo que la hace tan especial, porque no es una mirada superficial, no es algo pasajero. Jungkook mira a Jimin como si estuviera viendo a la persona más increíble del mundo, como si quisiera memorizar cada detalle, cada expresión, cada pequeño gesto. Y lo mejor de todo es que no solo lo mira con amor, sino con esa complicidad única que tienen, esa forma en la que pueden entenderse sin palabras, en la que una sola mirada es suficiente para que el otro sepa exactamente lo que está pensando. Pero hay otro tipo de mirada, una que es aún más reveladora, una que Jungkook le dedica cuando cree que nadie está prestando atención. Esa es la más sincera de todas, la que es imposible de disimular. Es más intensa, más profunda, y en ella se puede ver todo. El cariño, la admiración, el deseo, esa sensación de querer estar más cerca, de querer tocarlo, de querer sentirlo aún más cerca. Es una mirada de alguien que no solo quiere a la otra persona, sino que la desea, que la siente suya en un nivel más allá de lo que las palabras pueden describir. Y es que la química entre ellos es innegable. Es algo que trasciende cualquier explicación lógica. No es solo amistad, no es solo una buena relación de compañeros, es algo más íntimo, algo que está ahí incluso cuando intentan disimularlo. Es la forma en la que Jungkook se inclina inconscientemente hacia Jimin cuando están juntos. Es la manera en la que su cuerpo reacciona sin que él mismo se dé cuenta, como si estuviera acostumbrado a estar cerca, como si estar lejos no fuera una opción. Porque al final del día, las palabras pueden ocultarse, pero la mirada nunca miente. Y cuando Jungkook mira a Jimin, todo queda claro. No hay dudas, no hay confusión, solo hay esa conexión intensa que los envuelve, que los une de una manera que va más allá de lo evidente. Es algo que no se puede fingir, algo que se siente real, algo que simplemente es.